Buenos días, tardes o noche, cualquiera que sea el horario en el que nos están sintonizando. Sean bienvenidos a otro podcast de Pausa Histórica. El día de hoy tenemos una invitada, historiadora también. Vamos a darle la bienvenida a Mónica Alejandra Rosales Salazar. Hola, Mónica, buenas tardes. Hola, Aurora. Buenas tardes a todos, también los que nos escuchan. Buenos días. Bueno, vamos a tocar un tema de carácter histórico que se relaciona un poquito con algunas cosas que estamos viviendo ahorita. Es obviamente del artículo que sacamos esta semana titulado Notas históricas sobre el concepto de enfermedad en el siglo XVIII. Así es, ¿verdad, Mónica? Sí, ese es el título que decidí ponerlo, aunque yo sé que siempre para los artículos sugieren tener un título más pequeño, pero bueno, tengo problemas con eso. Idea. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de cajón, que ya es costumbre en estos podcasts. Mónica, ¿qué te motivó para realizar este artículo? Bueno, he estado viendo sus podcasts al respecto, bueno, que han empezado a sacar en esta época de pandemia y todos como con esta reflexión, ¿no? Y entonces viendo esto y viendo la invitación que ustedes publicaron, pues pensé que mi trabajo podría ser útil a algunos de los aspectos que yo he trabajado pues a lo largo de mi formación como historiadora. Entonces, me motivó a hacerlo, sobre todo abordar como algo muy sencillo, que es el concepto de enfermedad, que a lo mejor todos decimos, sí sé que es una enfermedad, pero realmente no, si nos preguntaran cómo la definimos, a lo mejor no podemos acercarnos a una definición de ello. Y bueno, yo por mis investigaciones, mientras estuve estudiando, he trabajado temas cercanos con la pandemia y obviamente un tema que tuve que tratar pues fue el de la definición de la enfermedad, ¿no? A nivel histórico, porque todos los conceptos o todas las palabras que conocemos llevan una historia tras de sí, ¿no? Y entonces enfermedad pues no queda atrás, enfermedad igual ha sido concebida de diferentes maneras a lo largo de la historia. Y bueno, la motivación para entrar a estudiar este tema de las enfermedades, de las pandemias, fue un proceso, bueno, vino desde la licenciatura. Yo empecé estudiando lo que son las juntas de caridad en el siglo XVIII, pero la junta que yo estudié era la Junta de Caridad, pero para la educación de la juventud, y esta se fundó a principios del siglo XIX, ¿no? Pero como rascando más en esto, cuando yo ya decidí ingresar a la maestría, pues me preguntaban, ¿no? Porque yo había leído textos en donde hablaban de que las juntas de caridad no se utilizaban para la educación, se habían utilizado anteriormente para otras cosas. Entonces mi pregunta fue, ¿y en México se utilizaron para estos temas de las pandemias o de las enfermedades? Y sí, en efecto, pues fui rascándole y encontré que sí se utilizaron el modelo de junta de caridad como tal para distribuir ya fuera la ayuda o en este caso de la viruela, bueno, la que yo estudié, la vacuna de la viruela. Entonces mi motivación fue como a partir de tratar de entender cómo este modelo de juntas de caridad se fue aplicando a otros ámbitos y no solo al ámbito educativo. Y bueno, a partir de ahí fue que empecé a estudiar lo que son epidemias, pandemias, bueno, sobre todo epidemia, estudié la de viruela y pues entender un poquito más de la enfermedad, porque sin entender los conceptos claves creo que no podría yo entrar de lleno a esos documentos, ¿no? Entenderlos, sobre todo comprender el concepto de viruela, el concepto de vacuna, que lo tuve que comprender al final de cuentas para mi trabajo, ¿no? A mí me ayudó mucho, bueno, el enfoque que me dio una de las grandes especialistas en México sobre historia de la medicina, sobre historia de las pandemias, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas, que es Claudia Agostoni. Entonces, como que ella me ayudó a darle la perspectiva que me faltaba, ¿no? De esto del concepto de enfermedad, del concepto de vacuna y cómo se va modificando a lo largo de la historia. Como en el siglo XVIII los hombres lo concebían un poco diferente, ¿no? Y se empezó a crear un nuevo modelo o un nuevo concepto de enfermedad a partir del siglo XVIII con las ideas ilustradas y con las nuevas investigaciones a nivel médico. Y a partir de que surge la vacuna o de que encuentran la vacuna,
contra la viruela, también va cambiando estos conceptos, ¿no? Ya de los anteriores que se tenían. Entonces, eso fue lo que me motivó este tema y escribir este artículo, pues está inspirado en eso, ¿no? En el trabajo de mi tesis de maestría que realicé. Bueno, Mónica, me parece bastante interesante y ¿sabes qué? Pues tengo que hacer una pregunta que ¿cuál era la implicación histórica que tenía tu tema? Pero básicamente ya nos diste la referencia también, ¿no? Pues que suele venir siempre junto con pegada la motivación con la cuestión histórica, porque historiadores. Pero, ¿sabes qué? Además, como te comentaba hace rato, antes de empezar la grabación, se me hace un tema bien interesante que a veces, pues en el día al día no nos planteamos, pero como bien decías, todos los conceptos que usamos con tanta normalidad ahora tuvieron una evolución, ¿no? Y también van a cambiar su aplicación en el contexto que la gente esté viviendo. Y es justamente lo que se puede ver en tu texto, me parece, que a todos los que nos están viendo los invito a que lo consulten en nuestro blog. Y vamos a empezar. ¿Cuál es la primera visión que tenían las personas justo en el siglo XVIII? O sea, ¿cuál es esta evolución de la definición? ¿Cuál era la definición de enfermedad que tenían? ¿Cuál era la visión que tenían inicialmente? Bueno, inicialmente, como ya, bueno, todos sabemos que el siglo XVIII es el siglo de las luces, ¿no? El conocido como el siglo de la Ilustración, y entonces van a empezar a haber muchas modificaciones en torno a varias ideas que tienen los hombres, ¿no? Que tenían los hombres de esa época, con la llegada de estas ideas, ¿no? Y entonces hasta el siglo XVIII la medicina había estado basada, bueno, en varios conceptos, pero uno básico fue la teoría humoral. ¿A qué se refería esta teoría humoral? Pues esta teoría humoral decía que en el ser humano había 4 humores y la salud o la enfermedad dependía del equilibrio o desequilibrio de estos humores. ¿Y cuáles eran estos humores? Estos humores eran, bueno, seguramente nadie bueno, los que no son historiadores pues no los conocen, igual que cuando yo inicié, dije, ¿y esto qué? Pero uno de esos humores era la sangre, otro la flema, otro la bilis amarilla y otro la bilis negra. Y entonces el equilibrio en ellos, entre ellos, iba a provocar que que un cuerpo, que un ser humano estuviera sano. Y el desequilibrio de ellos iba a hacer que estuviera, pues obviamente, enfermo, ¿no? Y bueno, esta concepción venía desde Hipócrates, o sea, Hipócrates, o sea, se mantuvo esa idea que venía de la antigüedad hasta el siglo XVIII, que va a empezar a modificarse un poco el concepto. Pero a mí se me hace muy, muy interesante esta idea del equilibrio de los humores, porque tal vez coincida un poco actualmente con algunas ideas que tenemos sobre la enfermedad, ¿no? Porque a veces se habla mucho ahora, ¿no? Desde el lado a lo mejor de la meditación, de mindfulness, que si no hay un equilibrio de nuestras emociones, nuestro cuerpo puede enfermar, ¿no? O que si no tenemos una alimentación balanceada o equilibrada, igual nuestro cuerpo enfermará. Entonces, bueno, o sea, este tema de la enfermedad y la epidemia, yo lo trabajé, bueno, lo dejé de trabajar hace como 2 años o 3 años que hice mi examen profesional y ahorita que estaba retomando para escribir este artículo, se me hizo muy curioso, ¿no? Porque incluso yo pues he estado como leyendo un poco de esto de medicina alternativa y las emociones y el mindfulness y cómo afectan las emociones a nivel orgánico, no en el cuerpo. Entonces dije, es que estamos retomando eso. Se me hizo impresionante que ahora haya muchas reflexiones y cuando estaba en el artículo. Sí, o sea, uno se lo encuentra en redes sociales que hay que guardar el equilibrio de nuestras emociones, nuestro cuerpo, la alimentación para tener un cuerpo sano, ¿no? Y no enfermarnos, ¿no? Y se me hizo muy interesante ese aspecto que tenían ya en el siglo XVIII y que tal vez ahora no hablamos de los humores, pero hablamos del equilibrio que debemos de tener en el cuerpo. Entonces, como que seguimos manteniendo esa idea del equilibrio dentro del cuerpo, ¿no? Del equilibrio a lo mejor ya no son humores, ya sabemos otras explicaciones. Justo eso fue lo mismo que me vino a la mente en el momento que estaba leyendo el artículo. Dije, a ver, espera, ¿cómo está esto? Porque además, si nos tomamos en cuenta que es una reseña occidental, ¿no? La idea original del pensador,
Y nosotros, si nos ponemos a pensar, nuestros antiguos también tenían esta idea del equilibrio de la naturaleza, porque en tu texto también hablas sobre el equilibrio con los 4 elementos de la naturaleza. Y luego de pronto viajas hacia el 2020 y resulta que está haciendo el boom de la salud, ¿no? Salud mental con salud física, hay que tratar de equilibrarlo para que mente sana, cuerpo sano, ¿no? Este famosísimo dicho, ¿no? Entonces, también me puse a pensar, ¿no? También esta idea de que tuvieran presente que la bilis y la flema fueran estos cuatro humores, fueran una manera de enfermarse, de definir la enfermedad, es como el mito arrastrado de eso, por lo que hay tantas creencias entre la comunidad también, ¿no? Y que se ven reflejadas de alguna u otra manera también ahorita. Entonces, me gustaría, cuéntanos esta relación entre los 4 humores y los 4 elementos. Ajá, bueno, es que también no solo nos habla en ese momento de que de la concepción de la enfermedad basada en estos 4 humores, sino que también había relación con 4 elementos pues del medio ambiente o elementos de la naturaleza, ¿no? Que eran el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y entonces, dependiendo igual, el equilibrio de estos 4 elementos de la naturaleza iba a ser el equilibrio que hubiera en el cuerpo de las personas y en la comunidad en general. Entonces nos habla de que, por ejemplo, la cualidad del aire correspondía sobre todo a que debería ser caliente y húmedo. El agua era húmeda y fría y luego y el fuego era seco y caliente. O sea, cada uno iba correspondiendo a uno de los estados que también tenía que tener el cuerpo humano. Y, por ejemplo, la tierra era fría y seca. Y entonces la falta de equilibrio en estos elementos de la naturaleza también producían un problema en el cuerpo humano, una enfermedad en el cuerpo humano. Y entonces también se me hizo como muy, o sea, cuando lo estaba yo pensando ya a la luz de lo que leemos actualmente, ¿no? De que pues también este desequilibrio ecológico a nivel mundial es el que ha producido en parte pues el desarrollo de lo que primero era una epidemia en lo que ahora conocemos como la pandemia, ¿no? Es finalmente lo que yo estaba leyendo hace poco, un artículo en donde decía que si hubiera habido tal vez más árboles digamos, en lo que es la parte entre Asia, Europa, los canales de comunicación del virus hubieran sido menores, ¿no? Porque los árboles absorberían tal vez eso, pero tal vez nosotros como los seres humanos hemos roto ese equilibrio entre los elementos de la naturaleza, ¿no? Y a lo mejor esto favorece. Entonces me hizo mucho sentido que ellos hablaran de un equilibrio de los elementos de la naturaleza, para conservar la salud, a lo que ahora actualmente también se está diciendo, ¿no? Por parte de, pues, ciertamente grupos ambientalistas, ¿no? Que al final dicen, no, bueno, es que también hay que tener un equilibrio o sea, hasta de la alimentación que tiene que ver con la tierra, ¿no? Precisamente esto que mencionas sobre, bueno, el artículo que tú dices sobre la cantidad de árboles, yo a principios de la pandemia, como por junio, julio, leí un artículo en el que precisamente determinaban de dónde había surgido el virus, ¿no? Y una de las teorías o hipótesis era que era una manera del desequilibrio de la naturaleza, porque el virus como tal siempre había existido, pero no se había activado, que es lo que sucede, ¿no? No se había activado este tipo de cepas, y que entonces el desequilibrio que hemos creado con la naturaleza había hecho que evolucionara este virus a tal manera que entonces fuera nuestro peor enemigo y nuestro terror de ahorita, ¿no? Y justamente me pasó lo mismo que ahorita que leí tu artículo, dije, wow, eso es muy parecido a lo que decía ese artículo sobre la importancia del equilibrio de la naturaleza. ¿Cómo aquí? Ajá, dime. También, pero creo que me fui un poquito de lado y esta correspondencia de los elementos de la naturaleza con la flema y con los otros aspectos que yo mencionaba, no lo respondí como al 100. Me faltó un poquito, entonces, ahorita estaba cayendo en la cuenta de la pregunta, entonces, nada más era así como para ir aclarando. La sangre, por ejemplo, se encontraba en relación con el corazón, del ser humano y, por tanto, bueno,
la sangre se relacionaba con el corazón, la flema que hemos dicho se encontraba en relación con el cerebro y se relaciona, bueno, con el cerebro, ya como dije, se relacionaba con lo frío y lo húmedo, y lo que son, bueno, bueno, esa era la flema, y nos falta la bilis amarilla que se relacionaba con con el hígado, y la bilis negra que se relacionaba con el vaso, y bueno, cada uno se correspondía con un elemento de la naturaleza, como ya dije, pero sí cada uno tenía como su elemento del cuerpo, ¿no? Que a lo mejor tiene mucho que ver con esto, con algunas partes básicas para nuestro funcionamiento. Obviamente sabemos que pues el corazón es el que bombea la sangre, y sin él pues no podamos tener como una salud estable o no podemos seguir viviendo, ¿no? El hígado es igual, ¿no? Por los procesos que lleva a cabo. Y no sé, en el caso del cerebro, pues igual porque todos los procesos hormonales pues se llevan a cabo ahí. Entonces, bueno, como que me hace mucho sentido la explicación que le daban en el siglo XVIII, ¿no? Los médicos. Y bueno, ya, perdón, te interrumpí de la otra pregunta, pero es que como que me avancé mucho y ya después regresé. Okay. Mira, ¿sabes qué? Hablando de esta cuestión de las relaciones, a mí también me hacía como, me checaba mucho, ¿no? Porque hay que recordar que todavía se ignoraba mucho como tal de la fisonomía y de la anatomía del cuerpo, o sea, porque volvemos a lo mismo, la concepción que tenemos ahora y que damos de hecho porque la tecnología nos permite tener todo al alcance de la mano, pues pasaron muchísimos procesos para llegar a eso, y eso es algo que a lo mejor luego no se comprende de la historia, que la historia no es como que hoy existió y mañana no existió, sino que se necesita de un proceso. También ha sido lo que nos ha tenido como desesperados por la pandemia, ¿no? La pandemia va a ser un proceso, claro que va a pasar, pero necesita su proceso. Entonces, aquí, justo este siglo, como bien lo decías al principio, es el siglo de las luces, el esplendor, el abrir el panorama de muchísimas cosas. Hay un antes y un después de cómo se concebían las cosas. Y hay un concepto aquí de salubridad, que la gente actualmente no se puede imaginar cómo ha cambiado la salubridad. Si tan solo, bueno, entre cuates hace apenas comentábamos, las cosas cochinas que hacíamos hace un año, que nosotros no considerábamos insalubres, y que ahorita dices, ¡iu! ¿Cómo vivíamos así? Por supuesto, en el siglo XVIII era muchísimo peor. Cuéntanos un poco sobre este concepto, Moni. Sí, pues es lo que en esa reflexión tienes mucha razón. O sea, antes, ¿cómo te ibas a imaginar a lo mejor de llegar a tu casa y el hecho de cambiarte los zapatos con los que venías de la calle, ¿no? Para entrar, ¿no? Y ahora es como obligado, ¿no? Y antes, ¿cómo? Entonces, o sea, como que vamos cambiando los hábitos. Y es muy interesante porque, o sea, a los que no son historiadores como a los que somos historiadores, es como que estamos cambiando, y es un proceso histórico que al final seguramente en unos años, en unos siglos, alguien va a estudiar y va a dedicar tiempo a reflexionar sobre esta parte, ¿no? Y sí, en el siglo XVIII, como bien dices, se va a crear un concepto que es el concepto de insalubridad. O sea, antes no se pensaba mucho en eso, y con las ideas del siglo XVIII que empiezan bueno, las ideas ilustradas, es que se le va a dar importancia bueno, a lo que es lo insalubre y lo salubre, y cómo esto se debería aplicar en las ciudades, porque el ambiente en sí, como ya les dije, no estaba bueno, todos los aspectos de la naturaleza, y si no estaban en equilibrio producían enfermedades. Entonces se empezó a considerar que el ambiente era el que iba a producir las enfermedades, como reflexionábamos anteriormente, ¿no? Este desequilibrio en los procesos en los procesos medioambientales ha favorecido a lo mejor el desarrollo de la pandemia, ¿no? Si nos vamos igual por un poco esa línea de estudios que han hecho sobre la pandemia actual. Pero en ese momento, pues en el siglo XVIII ya se empezaba a concebir esto, ¿no? De la importancia de que el medio ambiente estuviera limpio, y por eso era necesario tener nuevas medidas de salubridad en las ciudades. Se hablaba mucho, eso sí, desde la época colonial lo sabemos, de los miasmas, ¿no? Y de que era muy necesario el movimiento de estos miasmas. Los miasmas, pues, eran los humores malignos que había pues en el entorno, y que producían las enfermedades, ¿no? Y por eso cuando se funda la ciudad de Puebla, por ejemplo, yo creo que todos los que somos historiadores nos acordamos
de que cuando se funda la ciudad de Puebla, pues la traza también se pensó en eso, ¿no? Para que corrieran los aires y pues estos miasmas pudieran fluir. Y ya en el siglo XVIII ya no es que cambie un poco la concepción de los miasmas, sino que más bien esa actividad de controlar la salubridad de la ciudad ya va a ser tomada en cuenta por el ayuntamiento. Entonces eso es lo que cambia. Y entonces ahí empieza a surgir la necesidad de establecer medidas ya más sanas para todas las ciudades. Por ejemplo, acordémonos que en la época colonial pues no había eso de todo el sistema hidráulico, el drenaje y todo, y por eso el famoso dicho de aguas, por lo que aventaban, ¿no? O sea, todos los desechos de las personas, pues en lugar de como hacer una letrina o pues el sistema que ahora usamos, lo aventaban, ¿no? Por las basinicas y lo aventaban y por eso era el aguas, ¿no? Y había estas personas que se encargaban de limpiar las calles, ¿no? Entonces, eso fue como una parte muy importante de los ayuntamientos, bueno, sí, una tarea muy importante de los ayuntamientos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y había de hecho lo que ahora concebimos como policía, pues totalmente diferente, porque en ese momento la policía no se encargaba bueno, como tal de la delincuencia en sí, sino como de cuidar, uno de sus aspectos principales era cuidar la sanidad de la ciudad. Entonces, de ver la limpieza de las calles, o sea que como no había este sistema pues, bueno, de desagüe y todo, pues ver esto, o sea, era como las principales preocupaciones que había dentro del ayuntamiento, ¿no? O sea, que no fuera las ciudades totalmente insalubres. Y en esto, por ejemplo, se señalaba mucho que, bueno, que era necesario que todas las exhalaciones que hubiera en la ciudad por estos desechos se movieran ya fuera por el aire o por el agua, ¿no? Entonces, muchas veces también lo que se recomendaba era los procesos de desinfección con las ahumaderas, ¿no? Con estas, bueno, como fogatas que se encendían en las esquinas y establecían en qué esquina iba a estar, ¿no? Para que los miasmas pudieran moverse. Justo ese era un pequeño paréntesis que me gustaría hacer. Ahorita que hablaba sobre las calles y justo del dicho de las aguas, esa es una cosa que es difícil de imaginarnos, pero bueno, no sé quiénes nos estén escuchando y hayan leído alguna vez el libro de Perfume. Cuando yo leí ese libro, yo decía, qué asquerosidad, Dios mío. Después de ese punto ya toda mi manera de concebir lo limpio y lo sucio cambió totalmente, porque sí te adentra bastante. Yo me imagino a la gente o a las mujeres con estos vestidos súper grandes, andando por las calles, sucias, porque precisamente voy a este punto. Ahorita que estamos en pandemia, y que además estamos viendo la intervención del gobierno, porque ya no queda solamente en nuestras manos, sino en el del gobierno, no, la lejía o el cloro, como lo conozca, no existía desde ese entonces. Entonces, la manera de desinfectar, eso es otra cosa, la manera de desinfectar, de lavar, de limpiar, es diferente a la manera que nosotros lo concebimos. La manera de báñate, cámbiate la ropa, estas cuestiones básicas que para nosotros son me levanto, me baño, me arreglo y me voy, no eran de la misma manera en esa época, ¿no? Entonces, esa intervención gubernamental hace precisamente que la gente empiece a mejorar su salud, porque obviamente si vas por la calle donde tiraron las aguas, las partículas de heces fecales, si ahora cuántos estudios de los baños, que se supone que lavas tus baños y todo hay sobre dónde hay heces fecales, donde sea, imagínense en esa época, ¿no? ¿Qué te parece, Moni, si vamos a esta otra parte que se me hace muy importante sobre la sintomatología? Porque esto es un concepto que actualmente damos por hecho, que ahorita es el pan de cada día, de la sintomatología del COVID es esto y esto y esto y esto. Pero como no se tenía una concepción tan llana como la tenemos de ahora de la anatomía y de los elementos que provocaban una enfermedad, ¿qué es la sintomatología en el siglo XVIII? Bueno, la sintomatología era como el registro bueno, podemos decirlo así, o sea, bueno, no, está mal definirlo a través de la misma palabra, pero bueno, en el siglo XVIII decían que era, bueno, el conjunto de síntomas, pero que aparte era
toda esta sintomatología, el conjunto de síntomas, era todo aquello que había modificado las propiedades vitales de los tejidos. Y por eso la enfermedad se concebía así, ¿no? Bueno, los síntomas eran todos aquellos elementos que hubieran alterado estas propiedades vitales, o sea, la normalidad del cuerpo, ¿no? Y entonces era así como identificaban ellos los síntomas. Sobre todo, bueno, uno de los teóricos, obviamente, que sabemos que ha hablado de las enfermedades es Foucault, y él decía que las enfermedades, y lo cito, no son sino las alteraciones de las propiedades vitales y perdón, y que cada tejido difiere de los demás en relación de esas propiedades. Y entonces los síntomas eran todos estos elementos que daban señal de estas alteraciones de los tejidos, ¿no? De las alteraciones propias de los tejidos. Entonces, bueno, va cambiando un poco, pero sabemos que actualmente, pues, un síntoma es aquello que tenemos, o sea, que sí cambia nuestra normalidad, ¿no? Tal vez, o sea, nosotros como no médicos, no especialistas en la medicina, pues decimos, es que el síntoma que tengo es esto, pero no sabes por qué, pero es por pues por una alteración de algo normal en tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que desde el siglo XVIII se empezaba a pensar en el síntoma de esa forma, a través de, bueno, Foucault es actual, pero uno de los teóricos del siglo XVIII, Javier Richat, hablaba de este problema, ¿no? En los tejidos, que si ahí había alguna alteración, pues era lo que íbamos a tener. Era eso lo que íbamos a reflejar y esos eran pues los síntomas que iban a dar como resultado, bueno, que ya nos hablaban de una presencia anormal de una enfermedad en nuestro cuerpo. Y bueno, antes de que pasemos a la otra pregunta, yo quería agregar algo así como sobre el cloro, que se me hizo muy interesante ahorita que estabas diciendo. Yo al inicio de la pandemia, platicando con alguien, bueno, con mi psicóloga, yo le decía, no, es que esto va a durar como 2 años. Y ella me decía, no, ¿cómo crees? Ahora tenemos el cloro, tenemos todos estos desinfectantes, ustedes saben, el que empieza con L, el Lysol y todos esos, no va a durar eso. Y después tuve la oportunidad de escuchar una plática que dio el doctor Cuenya y pues él hablaba como un poquito en el sentido de lo que yo había dicho, ¿no? Y cuando habla Hugo López-Gatell, pues también ves que dice que es un proceso de la enfermedad que debe durar, ¿no? Y que es, o sea, el proceso del virus para que se debilite, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos productos químicos a lo mejor nos hace enfrentarnos de una manera mejor ante un virus, pero a lo mejor el proceso de la pandemia va a ser al mismo tiempo, y porque a lo largo de la historia ha sido así. Entonces, bueno, al principio todos me decían, ay, no seas agorera, ¿cómo crees? Y me decían mucho de esto del cloro y todo, y yo así, y ahora que ya vamos a hacer el año, me dicen, híjole, esperemos que no tengas la razón, pero parece que sí, ¿no? Que va por ese camino. Entonces, ahorita que dijiste lo del cloro, pero bueno, primero quise responder a tu pregunta de la sintomatología, pero ahorita que dijiste lo del cloro me vino eso a la mente. Sí. Sí, claro, esto, o sea, una cosa es que ahora tenemos un poco de mejores armas, pero el virus es parte de la misma evolución del hombre, o sea, es el reflejo constante de ver que estamos en continua evolución, tanto la Tierra como los humanos. Entonces, siempre nos vamos a enfrentar a virus más fuertes o enfermedades diferentes o enfermedades nuevas, porque pues es parte de la evolución del hombre, ¿no? Hay enfermedades que todavía no acabamos de erradicar, ¿no? Hay enfermedades que ni siquiera las conocemos o que sabemos que se sufrieron, porque, por ejemplo, muchos tenían olvidados ya en este punto la gripe española, si no es que llegó la pandemia y como que se removieron esas cenizas, ¿no? Como bien dices, es un proceso, yo también así lo veía, o sea, vamos a tener que aprender a vivir en el proceso y el virus no como tal no se va a ir, vamos a tener que vivir con él con la ayuda de la medicina, de la salubridad y de todo eso. Eso no significa que se salgan a bailar como si fuera ya el fin, no, amigos, no. Hay una gran diferencia, entre aprender a vivir con él y superar la enfermedad en un año y medio,
a decir, vámonos todos de parranda, ¿eh? No lo tomen por ese lado. Y bueno, esto que hablamos sobre el concepto de sintomatología hace igual, abre la puerta, ya para cerrar, porque ya nos estamos pasando el tiempo, respecto al tema de la patología y lo anormal. ¿Qué es lo anormal y qué es lo patológico que nos comentas en tu texto? Primero deberíamos de, me parece, es que nos explicas qué es la patología, porque pues se oye así como, pues la patología sí, pero ¿qué es la patología? ¿Y por qué surge este concepto, Mari? Ok, bueno, hemos hablado pues de la sintomatología y bueno, y qué es lo que lo produce. En este momento, bueno, dentro del siglo XVIII, que es el siglo en el que yo estoy hablando, ya se conocía lo que era la anatomía normal para diferenciarla de lo anormal o lo patológico. Entonces, lo normal era tener salud, lo anormal o patológico era un desequilibrio que se producía en el cuerpo, ¿no? Y entonces estos síntomas que podíamos tener que afectaban a los tejidos era algo anormal o patológico, ¿no? Y lo normal pues es nuestro estado natural que tenemos, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII era cuando no había este rompimiento con los humores, ¿no? Que el cuerpo estaba en equilibrio y que también no había como una afectación dentro de los tejidos. Entonces esto era como el estado normal del cuerpo porque bueno, ya se sabía de la anatomía normal que debería tener el cuerpo y cómo se iban viendo los tejidos al enfermarse. Todos sabemos cómo hay como, bueno, diferentes imágenes en cuando vemos un tejido sano a un tejido anormal o patológico, enfermo, ¿no? Todos yo creo que nos hemos acercado, bueno, hemos visto, ¿no? Si no fumamos, bueno, si fuman, en la cajetilla de los cigarros seguro lo han visto, pero si no fumamos o así, tal vez al ver alguna película, algún video o algo, siempre ves como el pulmón bonito, sano y más o menos, y el pulmón con enfisema, ¿no? Y entonces la anatomía normal, pues es el pulmón, como está, no como el de un bebé a lo mejor sano. Y lo anormal sería ya el pulmón dañado por el humo del cigarro, por ejemplo. Entonces eso era lo normal o lo patológico, ¿no? Lo enfermo. No es como igual, no sé, cuando te hacen, no sé, igual te diagnostican alguna enfermedad, no sé, por ejemplo, depresión, a lo mejor tú dirías, no, pues a lo mejor a nivel de mi cerebro como órgano no se ve, pero pues, o sea, si vas con un psiquiatra igual te explicará que sí puede haber una modificación hasta del tamaño del cerebro, porque hay una patología ahí que te está haciendo daño, ¿no? O la falta de producción de alguna hormona, ¿no? Y entonces eso ya es una patología porque cambia lo que es la anatomía normal de tu cuerpo, la anatomía normal o sea, de todos tus órganos, ¿no? Incluso con una simple herida, por ejemplo, si yo me acabo de cortar aquí mi dedito, pues ahí cambia la anatomía normal de mi cuerpo y me duele. Y no es una patología grande, es una cortada, pero sí cambia. Entonces, este concepto ya se empieza a ver en el siglo XVIII. Bueno, me parece muy interesante todo lo que nos has dicho. A lo mejor nos escuchan y nos ven, les cambia un poco el concepto de esta enfermedad que estamos viendo, el concepto de otras palabras, de cómo han cambiado su utilidad a partir del proceso de los años o de los años. Y bueno, me gustaría cerrar con la pregunta que tú hacías en tu texto, para los que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo consideran ustedes que concebimos hoy por hoy el concepto de enfermedad? ¿Es así, verdad, Moni, en la pregunta? Sí, es como concibes tú la enfermedad, o sea, tu persona del siglo XX de a pie, ¿cómo la concibes? Porque seguramente va a cambiar, o sea, yo la puedo concebir de alguna forma y como tú decías, también el medio, o el medio en el que estemos nos hará concebirla de otra forma, ¿no? Por ejemplo, yo doy clase con alumnos que se están formando para ser maestros de medio indígena, o sea, son de comunidades, y el concepto, la idea que tienen de la enfermedad o de cómo la van a curar es un poco diferente a la que, por ejemplo, yo que vivo en la ciudad tengo, ¿no? Y cómo enfrentarla, o sea, va siendo un poquito diferente también. Entonces, no solo va a depender de que seamos personas del siglo XXI o de lo que estamos viviendo ahorita con pandemia, sino también
de los espacios donde nos movamos. Igual un médico no me va a decir el mismo concepto de enfermedad que yo tengo, ¿no? Ujú. Pero sí, esa es la pregunta. Bueno, pues invitamos a los que nos escuchan, nos siguen, que nos contesten, que nos den su opinión sobre ellos, cómo conciben la enfermedad, si sabían o tenían en su cabeza la percepción de que sí, cómo han evolucionado, o que alguna vez se habían planteado esta manera de ver la evolución del simple concepto como enfermedad. Y pues nada, quiero agradecer muchísimo, muchísimo a Moni por habernos prestado su tiempo, por habernos escrito, por habernos compartido su manera de pensar, su investigación a través de tanto del texto como de este podcast. Ojalá tengamos la oportunidad de tenerte otra vez en este espacio, Moni. Y pues invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y tenemos nuestro blog que sale los días martes y los días jueves el podcast. ¿Algo más que quieras agregar, Moni? No, muchas gracias a ustedes y pues gracias por permitirme compartir un poquito de mi investigación. Gracias a ti. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.